lejos y cerca. Óptica con gran variedad de lunas y monturas, bifocales, progresivos, transitions y photogray. Farmacia oftalmológica. Oftalmología Santo Domingo. Consulta previa cita, atendemos las 24 horas del día. Médicos especialistas Lima Salud. Consultas previa cita, dermatología. Doctor especialista en enfermedades de la piel. Tratamiento de acné, hongos, alergias, queloides, vitiligo, caída de cabellos, cauterización de verrugas, pólipos, quistes, cirugía de lunares, dermatología estética y cosmética, aplicación de botox, enfermedades de la piel del adulto mayor, médico especialista en tratamiento del dolor muscular y de los huesos, medicina física y rehabilitación, terapista de la especialidad, nefrología, doctor especialista en enfermedades de los riñones, cálculos, vías urinarias, ginecología, atendido por doctor especialista en enfermedades de la mujer, despistaje de cáncer de mamas, otorrino, oídos, nariz, garganta, sinusitis, otitis, lavado de oídos, odontología, odontólogo especialista en ortodoncia y en implantes dentales, enfermedades de la encía, abscesos dentales, cirugía odontológica, médicos especialistas Lima Salud, consultas previa cita a cualquier hora del día. En todo el Perú, son las 8 de la mañana. Radio Santa Rosa presenta el programa de prevención de ceguera. Salud de la visión ocular. Conducción, médico cirujano oftalmólogo, doctor Sósimo Montero. Programa radial dirigido y orientado a todos los ciudadanos del Perú y del extranjero para la prevención de la ceguera y atención primaria de la salud. Salud de la visión ocular. Oftalmología Santo Domingo. Consultas previa cita, tratamiento y cirugía de glaucoma y catarata, con implante de lente intraocular, facoemulsificación para catarata, capsulotomía con jack láser para operados de catarata, cirugía de casos complicados, cirugía de pterigión, orzuelo y chalacio, cirugía estética de párpados, arrugas y cicatrices, retinopatía diabética, diabetes ocular, examen completo de fondo de ojo, despistaje de glaucoma y catarata, tratamiento de enfermedades oftalmológicas, cirugía de miopía, astigmatismo e hipermetropía con excimer láser, medida de la vista para lejos y cerca, óptica con gran variedad de lunas y monturas, bifocales, progresivos, transitions y photogray, farmacia oftalmológica. Oftalmología Santo Domingo. Consulta previa cita, atendemos las 24 horas del día. Médicos especialistas Lima Salud. Consultas previa cita, dermatología. Doctor especialista en enfermedades de la piel. Tratamiento de acné, hongos, alergias, queloides, vitiligo, caída de cabellos, cauterización de verrugas, pólipos, quistes, cirugía de lunares, dermatología estética y cosmética, aplicación de botox, enfermedades de la piel del adulto mayor, médico especialista en tratamiento del dolor muscular y de los huesos, medicina física y rehabilitación, terapista de la especialidad, nefrología, doctor especialista en enfermedades de los riñones, cálculos, vías urinarias, ginecología, atendido por doctor especialista en enfermedades de la mujer, despistaje de cáncer de mamas, otorrino, oídos, nariz, garganta, sinusitis, otitis, lavado de oídos, odontología, odontólogo especialista en ortodoncia y en implantes dentales, enfermedades de la encía, abscesos dentales, cirugía odontológica, médicos especialistas Lima Salud, consultas previa cita a cualquier hora del día.
estimados oyentes de Radio Santa Rosa. Vamos a iniciar nuestro programa sobre prevención de ceguera. Nosotros somos Oftalmología Santo Domingo y nuestro programa es Salud de la Visión Ocular. Recordemos que actualmente, y esto es muy importante, por favor, estamos ya en pleno verano. Eso significa que hay una mayor cantidad de exposición a la luz solar. Por lo tanto, tenemos que tener muchísimo cuidado con esta radiación solar. ¿Por qué? Porque la radiación solar tiene gran capacidad de penetración en el caso de nuestro globo ocular. Y es una penetración fuerte porque recuerden ustedes que el espectro luminoso va desde ultravioleta hasta los infrarrojos. Y los ultravioletas son los que lamentablemente son de onda corta y que tienen gran poder de penetración y capacidad de alterar los tejidos. Una exposición así prolongada puede alterar los tejidos. Y en el ojo, recuerden ustedes, se altera ¿qué? La córnea, el cristalino, la mácula, la retina. Y estas alteraciones lamentablemente pueden presentarse en forma ya crónica. Y vienen los problemas entonces de la visión borrosa. Ya, problemas de la visión borrosa. Por eso es que la primera recomendación que tenemos es que debemos de utilizar, por ejemplo, protectores, como por ejemplo sombreros de ala ancha, para evitar que la luz solar llegue e impacte directamente al globo ocular. También debemos de utilizar unos lentes protectores que tengan filtro ultravioleta. ¿Ya? Eso es importante, eso es lo que hacemos nosotros cuando llegan los pacientes, hacemos la refracción, o sea, la medida de vista, le evaluamos el ojo, ¿no? En el examen completo, en la evaluación clínica oftalmológica completa, y de acuerdo a la actividad del paciente se le va a dar entonces lentes con protección para la luz solar. Pero también tenemos que ver la actividad laboral de la persona. Si una persona está trabajando, por ejemplo, en una oficina, tiene que estar largas horas a exposición de las pantallas, ¿no? De las pantallas, porque ahora pues los trabajos virtuales lo exigen eso, y en las oficinas el trabajo pues es plenamente con computadoras, etcétera, de tal manera que la persona está expuesta a la radiación de la luz azul que emiten las pantallas, que también tienen gran poder de penetración y que pueden alterar pues principalmente la retina. Y en la retina, ¿qué parte? La mácula. Entonces siempre recomendamos a nuestros pacientes que tienen ese tipo de actividades prolongadas frente a la pantalla, que tengan pues el cuidado necesario de no exponerse demasiado tiempo. La recomendación es que si el paciente está, por ejemplo, o la persona está trabajando 2 horas, debe tener por lo menos 2 minutos de descanso mirando a la parte más lejana que pueda. A la parte más lejana que puede mirar un par de minutos, 2 minutos. Si está 3 horas, 3 minutos. Por lo menos de esa forma se evita entonces que estas alteraciones se puedan estar presentando. Porque si no, vas a traer problemas, y eso se llama el síndrome de visión informática. ¿Ya? El síndrome de visión informática. Y para nuestros adultos mayores, la mejor recomendación es que recuerden ustedes que hay una patología crónica que se presenta en el adulto mayor y es la catarata, porque estas radiaciones ultravioletas durante el transcurso de la vida de 50, 60 años de vida, estas radiaciones van a alterar al cristalino. Recuerden que el cristalino es una parte del ojo que se encuentra en la parte interna del globo ocular, está dentro, no lo vemos porque es transparente totalmente cuando está sano. Eso está inmediatamente después del iris, detrás del iris. Cuando está sano es totalmente transparente, por eso se llama cristalino.
pero cuando hay por los años vividos, por la exposición, pues, al medio ambiente, las radiaciones solares, etcétera, esta se va alterando, se va enfermando y se va haciendo una opacidad que el paciente entonces lo va a manifestar como una visión borrosa. El paciente dice, doctor, no sé qué tengo, antes veía bien clarito todo, ahora veo medio nublado, como que hubiera neblina. Ese es característico. Al inicio es una neblina muy tenue, muy clarita, entre comillas, como que estuviera sano, que permite hacer sus actividades perfectamente al paciente. Pero poco a poco, con el transcurso de los meses y de los años, porque eso no se presenta de hoy a mañana, no es así, sino así lentamente con los meses y los años, la opacidad va aumentando, hasta que llega un momento en que el paciente de 65, 70 años, doctor, ya no veo bien, ya veo borroso. Antes era poquito, ahora ya aumentó la opacidad. Cuando hacemos entonces un estudio que se llama el examen de fondo de ojo, que como siempre les he indicado, no debe faltar en ninguna consulta oftalmológica, porque el examen de fondo de ojo es parte de una consulta, de una evaluación clínica oftalmológica así completa. Entonces, ¿qué hacemos? Evaluamos cómo está el cristalino, y para evaluar el cristalino, previamente hacemos la agudeza visual del paciente, ¿no es cierto?, cuánto está viendo. Después le tomamos la presión intraocular al paciente para poder ver cómo dilatamos la pupila, y para eso existen unas gotitas especiales que se aplican al ojo, y la pupila, o sea, el negrito del ojo, que es pequeñito, mide apenas en condiciones de bastante luminosidad, o sea, cuando está así como ahora en verano, el diámetro de la pupila es 1,5 milímetros, así de pequeñito, miren ustedes, lo que ustedes dicen, el negrito del ojo, eso. Pero con las gotitas, que son especiales, son gotas, ¿para qué? Para que la pupila se agrande. Porque recuerden, la pupila es pequeñita porque tiene un músculo, ¿ya? Este musculito, cuando está trabajando, se hace más chiquito, ¿no? Se hace más chiquito. Y cuando se relaja, se agranda. Entonces la gotita hace que se relaje este músculo por unos minutos, media hora, 1 hora, y después nuevamente vuelve normal. Ya, eso lo digo porque a veces hay pacientes que se asustan, uy, doctor, no haga dilatar la pupila. Eso no es normal. Ese examen se hace en todo el mundo, y es la única forma para poder examinar al ojo en toda su dimensión, la parte interna, que es donde se encuentran los elementos importantísimos de la visión, y me refiero a la retina, ¿ya? Entonces, mire usted, el examen de fondo de ojo es básico. Con una buena dilatación pupilar se hace pues un examen minucioso de cada parte del ojo, y entre ellos el cristalino, que es la primera parte que está detrás del iris. Entonces evaluamos a un paciente que está viendo borroso, vemos cómo se encuentra el cristalino. ¿Está transparente o tiene ya alguna opacidad? De repente encontramos que hay una opacidad muy pequeña, muy lenta, muy bajita, ¿no? Es ya está, el paciente está iniciando, ya está debutando con lo que se llama la catarata, porque el cristalino, cuando se opacifica, se llama catarata. ¿Ya? Al inicio eso se inicia entonces, y decimos nosotros es una catata incipiente, que recién está empezando, y que en ese estadio no requiere todavía cirugía, porque el tratamiento de la catarata es la cirugía. Pero si encontramos que ese cristalino ya no está con una opacidad muy baja, sino con una opacidad mayor, entonces ya podemos indicarle al paciente que de repente su cirugía va a necesitar de acá algunos años, 1, 2, 3 años, porque nosotros ya conocemos perfectamente cómo es el proceso de la opacificación de cristalino.
O de repente encontramos a un paciente, miren ustedes, con una opacidad mayor. De repente el paciente se ha caído, dice, no, doctor, yo sé, la otra vez me he rebalado, me he caído, no veo bien las cosas. Y eso entonces lo está indicando que es una catarata, pues, ya madura, que está ya avanzada. Y en el frente del fondo de ojo vamos a encontrar el cristalino, pues, con opacidad. Y esa opacidad puede ser en el centro, se llama catarata nuclear. O de repente la opacidad es hacia los costados, se llama catarata periférica. O de repente es tanto en la parte central como en la parte periférica y todo el contenido, y eso se llama, pues, una catarata senil, ¿ya? Que es principalmente la que da al adulto mayor. Entonces, felizmente, esta enfermedad que es la catarata, que es propia del adulto mayor, tiene solución, ¿ya? Y se cura la catarata, se cura esta enfermedad, a diferencia de otras enfermedades que no tienen cura, pero que sí tienen control. Entonces, en la catarata, ¿cuál es la curación? Es hacer la cirugía. ¿Y en qué consiste la cirugía de catarata? En extraer justamente la opacidad, la que está produciendo esa visión borrosa. Y eso lo hacemos durante el acto quirúrgico de la cirugía de catarata. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos un aparato especial que es el facoemulsificador. ¿Y qué es el facoemulsificador? Es un aparatito, ¿no?, que va a hacer que esta opacidad que está produciendo visión borrosa del paciente se pulverice. O sea, entramos al cristalino y lo pulverizamos a la enfermedad y lo extraemos totalmente. O sea que ese cristalino ya no va a tener la enfermedad, ya no va a tener la opacidad. Y para que el paciente recupere totalmente la visión así perfecta, le implantamos, o sea, le colocamos, para que me entiendan mejor con estas palabras, le implantamos un aparatito chiquito, lento, que es el lente intraocular. Y con eso el paciente recupera inmediatamente la visión, así, inmediatamente la visión. Cuando operamos al paciente, dice, uy, doctor, una vez que implantamos el lente intraocular, uy, doctor, ya veo claro, porque así es, ¿ya? Por eso en la catarata curamos la enfermedad, porque se saca la enfermedad, se saca el daño, se saca la opacidad que está produciendo la visión borrosa del paciente. Y actualmente, miren ustedes, gracias a este tipo de cirugía que es con el facoemulsificador, podemos nosotros operar a cualquier edad del paciente. El paciente puede tener 70, 80, 90, 100 años, procede a la cirugía. Pero previamente, recuerden ustedes, como todo acto quirúrgico tiene también su protocolo. Y el protocolo consiste en que tenemos que evaluar cómo se encuentra el paciente, en qué condiciones se encuentra. Porque para eso se piden las pruebas de laboratorio, de sangre, de orina, etcétera, para saber en qué condiciones se encuentra el paciente. De repente el paciente es diabético, o de repente el paciente tiene problemas de anemia, en fin. Todo eso se ve en los exámenes de laboratorio. Pero aparte de eso hay que hacer otro examen importantísimo para que el paciente pueda recuperar la visión. ¿Y cuáles? Pruebas especiales del ojo. ¿Cuáles son? Ver cómo se encuentra la córnea del paciente. ¿Esa córnea está normal o tiene alguna alteración? De repente tiene un astigmatismo elevado, o de repente no lo tiene, y para eso hacemos un estudio que se llama la topografía corneal. La topografía corneal. Entonces, de esa forma vamos a ver cómo se encuentra el cristalino. O de repente tiene alguna alteración en la parte posterior de la córnea, la que está en la parte interna. Y ahí se encuentra lo que se llama las células endoteliales. Estas células endoteliales tenemos que saber en qué condiciones se encuentran,
están sanas o ya están alteradas, porque con el transcurso de los años estas células se van deformando y algunas de ellas se van perdiendo por naturaleza propia de la edad del paciente. Entonces hacemos un estudio que se llama la microscopía especular, y de esa forma vamos a ver en qué condiciones se encuentran estas células que conforman la capa endotelial de la córnea. Ya vean ustedes. Pero también les dije que implantamos, le colocamos, lo digo con esta palabrita para que me entiendan mejor, por favor. Ya, le implantamos el lente intraocular, pero para eso tenemos que saber qué tipo de lente, porque hay varios tipos de lente intraocular. Cada paciente tiene una medida diferente. Entonces vamos a ver qué medida es la que necesita el paciente para tener una visión pues perfecta. Y hace eso hacemos lo que se llama la ecobiometría. Todo esto se hace con aparatos computarizados que nos van a dar pues un resultado exacto y preciso para que el paciente pueda recuperar perfectamente la visión después de la cirugía. Entonces vean ustedes pues lo importante que es eso. Pero siempre recomendamos nosotros, si el paciente está presentando ya opacidad de cristalino, ya ve que le trae alguna dificultad ya en sus actividades, por favor, no lo dejen avanzar esto, porque ya se vuelve lo que se llama las cataratas hipermaduras, en que al paciente ya le va a traer disminución así, un 80-90% de disminución de la visión. Y ese paciente podría después tener problemas ya al caminar, caídas. Una caída en un paciente adulto mayor es grave, es muy grave, porque no solamente puede lesionarse el ojo, también se lesiona pues otras partes, extremidades, etcétera, que puede tener inclusive fracturas de huesos. Entonces, no esperar que la catarata aumente. Ya, entonces por eso nosotros hacemos en la evaluación clínica oftalmológica completa que nosotros hacemos, en el examen de fondo de ojo, revisamos cómo está el cristalino. Y recuerden que en la cirugía de catarata moderna actual ya no cortamos el ojo. Antes sí se hacía así porque era el único procedimiento quirúrgico. No había el facomulsificador, había que sacar la catarata con una pinza, miren ustedes. Y para eso habría que cortar el ojo con una pinza introducida adentro y sacar la catarata. Ahora nada de eso. Ahora solamente con el facomulsificador se hace una pequeña incisión, ¿no? Pequeñísima, por lo cual el ojo ya no se corta y ya no requiere aplicarle puntos. Entonces vean ustedes pues lo importante que es eso, la prevención, eso se llama prevención de ceguera. Recuerden que en la catarata se puede recuperar la visión y se cura al paciente. Miren ustedes, eso es lo importante. Ahora, esto es importante que sepan ustedes que hay otras enfermedades que lamentablemente no tienen curación, pero que sí tienen tratamiento para evitar que esta enfermedad pueda llevar al paciente a la ceguera. Y me refiero al glaucoma, que es también una patología que se presenta en las personas y que lamentablemente es una patología hereditaria. Si papá, mamá, abuelo, etcétera, han tenido glaucoma, lo más probable es que los hijos también lo tengan, ¿verdad? Y que desarrollen la enfermedad en el transcurso de su vida. Y la mejor forma de diagnosticar en forma así preventiva, o sea, haciendo lo que se llama la prevención de ceguera, ¿cuál es? Evaluar cómo se encuentra el nervio óptico, porque el nervio óptico, miren ustedes, es el que lleva toda la información de lo que la persona está viendo. Recuerden que todas las imágenes que están en el medio ambiente, colores, claro, oscuro, etcétera, todo, movimiento, bulto, las figuras, ven sus familiares, las casas, etcétera, todo lo que vemos llega a la retina. En la retina están los conos y bastones. Hay 1,5 millones de conos y bastones en cada ojo, en cada retina.
estos conos y bastones reciben esta energía luminosa, la transforman en energía eléctrica codificada. Miren ustedes, cada cono y bastón, hay 1,5 millones, les he dicho, cada uno de ellos lo transforma en milésimas de segundo, señores, y lo envían por la fibra ganglionar de la retina al nervio óptico. ¿Y el nervio óptico a dónde va? Al cerebro. ¿Y a qué parte del cerebro? Al lóbulo occipital, es la parte que está en la parte que nosotros decimos la nuca. Ahí está, en el lóbulo occipital. Y ahí están las neuronas encargadas de transformar esa energía eléctrica codificada que envió la retina, la transforma en visión. Y recién vemos ahí. Ya miren, ese es el detalle. O sea, la retina envía información eléctrica. O sea, el ojo, en otras palabras, envía información eléctrica al nervio óptico, el nervio óptico lo lleva al cerebro, el cerebro lo procesa y recién vemos. Por eso es que se dice que en realidad no vemos con el ojo, sino vemos con el cerebro. Y es así. Si la información que envía la retina no llega al cerebro, la persona está en ceguera. Ya, vean ustedes, ¿eh? Y eso sucede en el glaucoma. En el glaucoma, el daño es en el nervio óptico. ¿Por qué? Porque la presión intraocular del paciente que está aumentada va a dañar al nervio óptico, le va a producir daño. Recuerden que el nervio óptico tiene 1,5 millones de fibras microscópicas, ¿ya? Que son fibras microscópicas de cada neurona que está en el cerebro. Y esas son las que van a llevar la información. Pero si esta está dañada, porque la presión aumenta y la va dañando, recuerden que son fibras muy, muy finísimas, por eso decimos que son microscópicas. Mire, es un diámetro de 2,5 milímetros de diámetro nada más. Mire ese tamaño, ¿eh? Ahí está pasando 1,5 millones. La presión intraocular que aumenta la va a dañar y va a matar a estas fibras. Poco a poco la va a matar, poco a poco, con el transcurso de los años, no es de hoy a mañana. Con el transcurso de los años la va a destruir poco a poco. De tal manera que la persona va a tener pues una menor cantidad de fibras que llevan información a las neuronas del cerebro. Y cuando hacemos el examen fonodiógeno, nosotros tenemos que revisar cómo está la excavación fisiológica. ¿Está normal o ya aumentó? Normal hemos dicho que la excavación fisiológica es 0.2, pero si encuentra un paciente que tiene una excavación de 0.5, o sea, la mitad del nervio óptico ya está sin fibras, porque cuando hablamos de excavación estamos hablando que ya no hay fibras. Entonces, ¿qué significa? El paciente ha perdido, miren ustedes, el 50% de visión. Su visión periférica se está cortando. La visión del paciente cada día es menor. O de repente, miren ustedes, y sucede eso, encontramos a un paciente que está con una excavación de 0.8. El 80% de fibras que llevan información al cerebro han desaparecido. O sea, a mayor excavación, mayor pérdida de la visión. ¿Y cómo se pierde esa visión? Para siempre, lamentablemente, ya no hay forma de recuperar. Y entonces, ¿cuál es el tratamiento que hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestra función? Que esa excavación ya no aumente. Ese es el tratamiento que hacemos nosotros para nuestro paciente que está presentando glaucoma. Evitar que la enfermedad siga, que aumente. Porque si no, el paciente va a entrar en ceguera absoluta, total, una ceguera así, absoluta. Y hay forma de tratamiento. Por eso es que si encontramos a un paciente, y eso le aconsejo para los familiares que tienen familiares con glaucoma, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el glaucoma ya podemos en forma preventiva diagnosticarlo desde el inicio. Si llega un niño de 12 años, le hacemos fondo de ojo y le encuentro que no tiene una excavación de 0.2, que es lo normal, porque así nacemos todos, 0.2, todos nacemos, eso es lo correcto, y le encuentro 0.3, o sea, un poquito más grande, inmediatamente al familiar se le dice, señor, esto es una sospecha, nada más. De repente el niño podría desarrollar. Esa es una alerta para que el paciente, el papá, ¿no? Cuando el niño va creciendo ya sepa
que ese niño de repente podría desarrollar, o no también, ¿ya? Ese con 0,3, un poquito nada más ha crecido la excavación. Pero si le encuentro ya con 0,4, 0,5, inmediatamente se le dice, ha debutado, ya está con un glaucoma incipiente. Es pequeño, pero ya empezó la enfermedad. Y desde ahí ya debe darse el tratamiento a pacientes para que no aumente más el daño. Ya, vean ustedes. Y si encontramos ya a un paciente pues con una mayor excavación, 0,5, 0,6, 0,7, hay tratamiento. Y felizmente, miren ustedes, a diferencia de otros años, el glaucoma podemos tratar ahora con láser. Antes el tratamiento de glaucoma era únicamente con cirugía, con bisturí, y había que poner puntos también. Eso se llama la trabeculectomía. Nosotros hacíamos pues cantidad de operaciones de trabeculectomía, pero ahora felizmente ya existe el láser para cada tipo de glaucoma, porque hay varios tipos de glaucoma. Hay como, miren ustedes, hay como 10 tipos de glaucoma. Uno de ellos, el peor de todos, es el glaucoma del diabético. Al diabético, lamentablemente, se le va a presentar el glaucoma neovascular, que es bastante grave, pero que también tiene tratamiento. Por eso la mejor recomendación, la mejor prevención de ceguera para glaucoma es un diagnóstico preventivo. Por eso siempre he recomendado que un niño, una persona, en edad escolar ya debiera tener un examen de fondo de ojo. Cuando llega a secundaria, ¿no es cierto? Ya tiene 16, 17 años, debía tener otro, ¿no? Ya, y cuando ya, por ejemplo, ya a los 30 años, obligatoriamente. Y a partir de los 40 años, miren ustedes, que el paciente va a una consulta para cambiar su lente porque ya no ve de cerca. Doctor, ya no veo de cerca bien las cosas, tengo que dejar más el cuaderno, el libro, lo que sea, porque ya no veo, eso se llama presbicia. Ese es el momento también para hacer un ensayo de fondo de ojo y descartar glaucoma y otras patologías de la retina, de la mácula, del cristalino, etc. ¿Ya? Entonces, lo ideal sería pues que cada vez que va a cambiar su lente se le haga un ensayo de fondo de ojo. Pero el ensayo de fondo de ojo, pues, el verdadero, no eso de ensayo de fondo de ojo a la criolla, que un momentito, ya, no, así no es. El ensayo de fondo de ojo verdadero es evaluar cada parte interna del globo ocular, que felizmente, miren ustedes, Dios ha querido que podamos ver el ojo funcionando, en pleno funcionamiento. Es una maravilla. Y por eso podemos diagnosticar cualquier patología pues que se está presentando en el paciente, ¿no? O otras enfermedades como por ejemplo la maculopatía. ¿Cómo está la mácula? Esta ya está alterada. Es una enfermedad, ¿no?, también propia del adulto mayor, que la maculopatía. La diferencia de la maculopatía con el glaucoma es que en la maculopatía la opacidad es en el centro. El paciente dice, uy, doctor, no puedo verla en el centro, hay una borrosa, veo los costados pero no veo en el centro. En el glaucoma puede ver en el centro, pero el campo visual se ha reducido y el paciente ya va a llegar a la ceguera total. ¿Ya? En ambos casos hay tratamiento. En el caso de la maculopatía hay un tratamiento con unas inyecciones que se aplica dentro del ojito y que van a hacer que la enfermedad se detenga. En el caso del glaucoma, tratamiento con láser para hacer que la enfermedad también se controle y el paciente no llegue a la ceguera, porque si la visión del paciente va aumentando cada vez a peor, el paciente lamentablemente no va a recuperar la visión. ¿Ya? En el glaucoma lo que se pierde es para siempre. Por eso es que la prevención en este caso es importantísimo. El ensayo de fondo de ojo no debe faltar en ninguna consulta oftalmológica. Y en el ensayo de fondo de ojo también tenemos que ver cómo está toda la retina. Si hay sangrado el paciente diabético, peor, porque ahí se produce pues sangrado y que va a producir lo que se llama la retinopatía diabética. Muy bien, lo que nuestros pacientes que requieran una evaluación clínica oftalmológica completa con nosotros, por favor, nosotros somos Oftalmología Santo Domingo y estamos ubicados en la misma avenida Arequipa en Lima. No tenemos otro local. Estamos en la avenida Arequipa en Lima en la cuadra 12. Nuestro número es 1295. Pero los pacientes que requieran una evaluación completa con nosotros, o un tratamiento, cirugía, que es lo que hacemos bastante, entonces nos tienen que llamar
porque las atenciones son previas citas. Nos tienen que llamar a este celular, por favor, que es de citas. 989-093-764. Voy a repetir otra vez. 989-093-764. Nos pueden llamar a cualquier hora del día, por favor. Y si por A o B, a veces las llamadas se cruzan con otras llamadas y no les contestamos al momento, no se preocupen, nosotros vemos pantalla y les llamamos. ¿Ya? Y les llamamos y coordinamos la cita con el paciente el día y la hora. Porque las consultas son previas citas. No se olviden que somos Oftalmología Santo Domingo y estamos en Lima, en la misma avenida Arequipa, no estamos en otro lugar. Muy bien, vamos a hacer ahora un descanso para escuchar ya los casos de cirugía de alta especialidad del doctor Yasser. Oftalmología Santo Domingo. Consultas previa cita, tratamiento y cirugía de glaucoma y catarata, con implante de lente intraocular, facoemulsificación para catarata, capsulotomía con jack láser para operados de catarata, cirugía de casos complicados, cirugía de pterigión, orzuelo y chalacio, cirugía estética de párpados, arrugas y cicatrices, retinopatía diabética, diabetes ocular, examen completo de fondo de ojo, despistaje de glaucoma y catarata, tratamiento de enfermedades oftalmológicas, cirugía de miopía, astigmatismo e hipermetropía con excimer láser, medida de la vista para lejos y cerca, óptica con gran variedad de lunas y monturas, bifocales, progresivos, transitions y photogray, farmacia oftalmológica. Oftalmología Santo Domingo. Consulta previa cita, atendemos las 24 horas del día. Buenos días, radioyentes de Radio Santa Rosa. Como todas las semanas le traemos en esta secuencia algunos casos vistos durante la consulta diaria y que son de mucho interés por su frecuencia. Recuerde que si requiere una cirugía o consulta oftalmológica con nosotros, nos puede llamar al teléfono 989-093-764. Les repito el número, 989-093-764. Donde gustosos los vamos a atender. El primer caso que les traigo es, ya luego de las fiestas de fin de año, donde ha habido muchos compromisos, cenas, momentos emotivos y trabajo, muchos de nuestros pacientes han tenido sus enfermedades crónicas muy inestables, por ejemplo, la hipertensión arterial, la diabetes, entre otras. Es así que muchos de los pacientes operados, por ejemplo, por una hemorragia retiniana, o cuadros de oclusiones vasculares, han presentado complicaciones agudas. Es el caso de nuestro paciente Díaz. Ella es una paciente diabética que viene de Tarapoto y que nos indica que hace 2 días está viendo borroso con el ojo derecho, el cual había sido operado de hemovitrio hace 1 año. Entonces ella ya era una paciente diabética con retinopatía diabética proliferativa, que es la peor, la que sangra, y había tenido ya un sangrado hace 1 año. Se le operó del hemovitrio, o sea, se le hizo una vitrectomía, y a pesar de esto, nuevamente ha vuelto a sangrar. Ella viaja y acude a consulta, y al examinarla encontramos un hemovitrio de 3er grado. Le sacamos una ecografía y felizmente la retina estaba en su sitio. Le observamos el otro ojo y vemos que hay muchas microhemorragias, hay bastantes microhemorragias en el otro ojo. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente ha continuado progresando su enfermedad. A pesar de que ya tenía una cirugía, su enfermedad no ha estado tan controlada, por lo menos unos 4 o 5 meses, y como fin, como ya culminación de toda esta falta de control, pues ha vuelto a sangrar. Aquí el tratamiento es quirúrgico, le indicamos volver a revisar toda la cavidad vítrea,
se vuelve a plantear una cirugía de retina y comenzamos a limpiar todo el coágulo. Observamos que habían neovasos que estaban sangrando, eso lo hemos cauterizado y le hemos aplicado un poco más de láser. Le aplicamos una dosis también de Avastin intraoperatoria y le dejamos gas en cavidad. ¿Por qué le dejamos gas en cavidad? Porque estos pacientes con el gas son un poco más estables la retina. Si le dejamos solo líquido, a veces hay pequeñas zonas de sangrado que vuelven a sangrar y otra vez se llena de sangre el ojito. Entonces, en este caso, decidimos dejarle con gas. La mejoría, pues desde el primer día va a ser aceptable. Mientras está con gas, los pacientes no van a poder ver claro, eso es natural, eso es lógico, porque el gas interrumpe la visión. Sin embargo, la paciente, a pesar de eso, ya comenzaba a tener mayor ingreso de luz y veía bultos. Recuerden, pacientes con retinopatía diabética, hay que estar controlando. A pesar de ser operados, estos pacientes deberían tener ya mejor control de su enfermedad, pero lo que nosotros observamos en la gran mayoría de pacientes es que esto no sucede así. El segundo caso es el caso de la paciente Collazos. Ella es una paciente que nos buscó ya hace más de 2 meses por un desprendimiento de retina regmatógena, ya que le indicamos inmediatamente el tratamiento quirúrgico, se le indicó su perfil preoperatorio y que pase evaluación con el cardiólogo. El cardiólogo le encontró unas arritmias que estaban un poco inestables y que no podía darle el pase a la cirugía en ese momento. Ha pasado 2 meses para controlar a esta paciente y recién después de 2 meses ella vuelve a consulta con nosotros y nos trae el resultado del riesgo quirúrgico, donde el cardiólogo ya aprueba que la paciente se puede operar. Sin embargo, el desprendimiento de retina ya evolucionó. ¿Qué quiere decir esto? Que un desprendimiento de retina regmatógeno simple, como hace 2 meses nosotros lo encontramos, pues se convirtió en un desprendimiento de retina complejo, en un desprendimiento de retina que tiene PVR, que es proliferación vitreoretiniana, que es la cicatrización normal de la retina. En realidad acá no podemos hablar de anormal porque esa es la cicatrización normal. Lo malo es que la retina cicatriza tapándose, entonces se forma un embudo. Bueno, aquí pues en realidad pues la cirugía, el pronóstico visual es después de 2 meses es malo, ya no es un buen pronóstico visual. Sin embargo, si es que no se opera, corre el riesgo de que este ojito comience a atrofiarse y se forme como una pasita y posteriormente vaya al uso de prótesis. Entonces, decidimos operarla, la operamos de vitrectomía, estiramos todo lo que se puede de la retina. Sin embargo, zonas periféricas todavía estaban muy gruesas y difíciles de aplicar. A pesar de eso, logramos dejar aceite de silicón. La paciente al control postoperatorio pues ya identificaba formas, pero no había una visión clara. ¿Ya? Recuerden, después de 2 meses de desprendimiento de retina, ya casi es lo mismo operar y no operar. ¿Por qué los operamos? Porque la idea es preservar el ojo la mayor cantidad de tiempo posible. Si no los operamos, a veces estos pacientes tienen una atrofia ocular y el ojo comienza a involucionar, a disminuir de tamaño y van a una prótesis ocular. Y la idea no es esa. La mejor prótesis que uno puede tener es su propio ojo que tenga un tamaño adecuado. Asimismo, recuerden, los desprendimientos de retina regmatógenos se deben a un desgarro. Y ese desgarro, en un inicio, se puede tratar con láser. Posteriormente, cuando ya presenta desprendimiento de retina, por decirlo de un modo circunscrito a la zona aledaña del desgarro, la cirugía va a tener muy buen pronóstico. Pero si el desprendimiento de retina ya compromete la mácula, el pronóstico disminuye un poco. Y si esto va progresando con los días, pues el pronóstico visual sigue disminuyendo. La idea es operarlo en la primera semana hasta las 2 primeras semanas. Después de eso ya el pronóstico visual es bastante reservado. El tercer caso que les traigo es el caso del paciente Morales. El paciente Morales es un paciente con agujero macular gigante. Nosotros hablamos de agujeros maculares gigantes cuando tienen más de 1500 micras. Normalmente pacientes vienen con agujeros maculares de 400, de 300, de 500 y nosotros los manejamos y tienen buen pronóstico.
Pero cuando vienen con agujeros maculares gigantes de más de 1500 micras, pues ya el pronóstico visual y el cierre del agujero disminuye bastante. Entonces, ¿por qué los operamos? Porque así como el paciente Morales, él fue un paciente al que se le dijo que ya no se necesitaba operar porque era un agujero muy crónico y tenía una extensión muy grande, era un agujero gigante. Sin embargo, él nos busca porque comenzó a disminuir la visión periférica también. Y cuando lo examinamos, vimos que tenía un desprendimiento de retina a causa de ese agujero macular. Entonces, se le planteó hacer la cirugía y se le explicó bien que esos agujeros gigantes a veces no cerraban. Entonces, se le realizó la cirugía, se le hizo la vitrectomía, se le hizo un pelamiento de toda la membrana limitante interna, que es la última capa de la retina, y nosotros la comenzamos a pelar para que la retina tenga un poco más de flexibilidad y pueda el agujero macular cerrar. Se le deja con gas y se le indica al paciente que esté en posición boca abajo. ¿Para qué? Para que el gas comience a apretar la zona del agujero macular y pues vuelva a su sitio original. La mejoría en el postoperatorio es bastante aceptable. Otra vez, recuerden, los pacientes que tienen gas después de una cirugía, pues obvio no van a poder ver claro hasta que se desaparezca el gas. El pronóstico muy bueno, ya él después de 2 semanas que lo vimos y que el gas ya permitía más o menos una burbuja de 50%, vimos y ya el agujero pues felizmente estaba casi totalmente cerrado. Ya de acá esperamos un par de semanas y le sacamos una OCT para darle de alta. El cuarto caso que les traigo es el paciente Tafur. Él es un paciente que se operó de desprendimiento de retina hace como 1 año y el aceite se emulsificó. ¿Qué significa el aceite se emulsificó? El aceite comienza a fraccionarse y comienza a invadir zonas que normalmente no está con aceite, como la cámara anterior. Entonces, ¿qué hace el aceite? Comienza a tapar toda la zona de desagüe toda la zona de desagüe de todo el ángulo. Ya toda la zona de desagüe del ojo comienza a taparse por el aceite. Entonces, al taparse esta zona de desagüe, el ojo comienza a tener presiones altas. Este paciente yo lo conocí con presión de 50 y comenzamos a tratarle lo que es la presión intraocular. Disminuimos como sea, lo más rápido la presión intraocular para que el paciente salve el nervio óptico. ¿Ya? Nosotros le retiramos el aceite de silicón y lamentablemente pues lo que encontramos atrás fue que la retina, si bien cierto, estaba en su sitio, pero el nervio óptico tenía un daño casi del 99% y el paciente pues lógicamente con un daño así, pues su visión va a ir casi desapareciendo. Entonces, recuerden, los pacientes operados de retina tienen un gran problema y es el manejo de la presión intraocular. Eso es lo que se lleva a la visión del paciente. Entonces, si el paciente no tiene un buen control postoperatorio, da lo mismo que nada. Una excelente cirugía se puede ir al fracaso por el manejo de la presión intraocular. Y como último caso les traigo el caso del paciente Garnillo. Él es un muchacho de 14 años y nos busca porque tiene una conjuntivitis de 2 semanas y que no ha sanado, ¿no? Él es hijo de un optómetra, o sea que sabe más o menos que es una conjuntivitis, le dio tratamiento y no mejoraba, nos busca. Lo raro en él que solo tenía conjuntivitis en el ojo izquierdo, ¿no? Entonces nunca contagió el ojo derecho. Entonces ya eso es un punto saltante. Entonces le decimos, trae al paciente, lo observamos y ¿qué encontramos? Encontramos un granuloma. Los granulomas son lesiones en la conjuntiva, son acúmulos, son una reacción inflamatoria en la conjuntiva como sinónimo de una enfermedad sistémica mayor. Asimismo, tenía zonas de hiperemia conjuntival, a lo que nosotros llamamos epiescleritis. Entonces, todas estas lesiones relatan algo autoinmune. Es el cuerpo que está luchando contra su propio cuerpo y que está dando como manifestación este granuloma conjuntival, que es el que está produciendo el ojo rojo en este paciente. El tratamiento es tratamiento corticoide. Se le dio un esquema de tratamiento de corticoide para que desinflame el ojito. Al segundo día ya la mejoría era notoria, ya no había dolor ocular y más o menos a partir de la semana recién el ojo estaba comenzando a aclarar. Recuerden que esto es una manifestación de una enfermedad sistémica del cuerpo. Puede ser
el inicio de una artritis reumatoidea, puede ser la manifestación de una tuberculosis, etcétera. Entonces, hay que evaluar bien a estos pacientes porque el tratamiento que le tenemos que dar es un tratamiento especial. No todas las enfermedades van a sanar con la gotita que se puedan conseguir o con la gotita que recibieron en un episodio anterior. Hay enfermedades que debutan y que se parecen a cuadros anteriores y que lamentablemente si uno se equivoca en el tratamiento, lo único que está haciendo es cronificarlo. Bueno, recordándoles que si usted requiere una cirugía o consulta oftalmológica con nosotros, nos puede llamar al teléfono 989-093-764. Les repito el número, 989-093-764, donde gustosos los vamos a atender. Vamos a hacer una pausa. Entonces continuando con la exposición, les comentamos, y esto mucho cuidado por favor a los pacientes que están considerados como ya de ojo ciego, que tienen baja visión o visión subnormal, por favor, no se abandonen, porque si todavía ven un poquito, ven claro, oscuro, movimientos bultos, cuentan a veces los dedos de su mano, las pantallas ven que se prende, ven movimientos, etcétera, no se olviden que todavía no están en ceguera total. Y ese poquito de visión que tienen que conservarlo, porque eso les une pues con el medio ambiente. Entonces, en esos pacientes tenemos que hacer una buena evaluación y ver qué parte de la retina es la que está todavía funcionando. Porque si no hay parte de la retina que está funcionando, no verían nada. Hay parte de la retina, hay conos y bastones y neuronas que todavía están funcionando. Entonces ahí tenemos que activar y hacer lo que se llama la rehabilitación visual, ¿ya? No solo hay lentes especiales para esos pacientitos para que puedan mejorar pues su calidad visual. Recuerden que también tenemos nuestro programa de cirugía económica, por favor. Tenemos el programa de cirugía económica para cirugía de catarata, ya con implantes de lente intraocular para que el paciente pueda recuperar pues la visión, principalmente para nuestros pacientes adultos mayores. Tenemos también nuestro programa económico de cirugía para glaucoma con láser, para cualquier tipo de glaucoma con varios tipos de láser que contamos nosotros, y evitar pues que el paciente llegue a la ceguera, porque el glaucoma da una ceguera lamentablemente ya para siempre, cuando ya la enfermedad no ha sido controlada pues como debía ser a su tiempo. La mejor prevención para evitar la ceguera en glaucoma es la prevención temprana. El mejor examen es el examen de fondo de ojo, en la cual el profesional va a evaluar perfectamente cómo se encuentra el nervio óptico, el daño. Miren ustedes, controlamos el daño y esa persona nunca va a llegar a la ceguera porque ya la enfermedad está controlada. También para nuestros pacientes que tienen degeneración macular relacionada por la edad, lo que se llama los problemas de la maculopatía, también les hacemos un tratamiento especial para ellos para que no avance la enfermedad. ¿Ya? Hay medicamentos que se aplican dentro del ojito para que la enfermedad se controle y el paciente no llegue a la ceguera. Recuerde que en la degeneración macular relacionada por la edad, la visión del paciente, la que se pierde es la parte central, ¿no? El paciente inmediatamente ya no ve, ya está borroso, tiene dificultades para movilizarse, etcétera. Y eso hay que evitar que el paciente llegue a la ceguera, porque si no se controla esta enfermedad, va a llegar lamentablemente el paciente a la ceguera. Pacientes que tienen desprendimiento de retina, por favor, recuerden, toda lesión en retina es una emergencia en oftalmología. Entonces, si el paciente tiene un golpe, una caída, a veces jovencito que no está trabajando, o se ha caído pues ante una contusión grave, un traumatismo en la cabeza, o a veces jugando pelota, le cae el pelotazo en toda la cabeza, en el ojo, y puede producir un desprendimiento de retina. Recuerden que esa es una emergencia en oftalmología, le hacemos también su tratamiento. Pacientes que son diabéticos y que pueden presentar lo que se llama el glaucoma neovascular, que es el glaucoma del diabético, o la retinopatía diabética, que es peor, o la
retinopatía hemorrágica. Mucho cuidado, pacientes diabéticos, hay que estar controlándole y evitar que esta enfermedad pues avance, porque si no va a traer pues alteraciones visuales muy graves. La mejor forma en esto es la prevención, ver cómo se encuentra la retina, los vasos capilares, porque la diabetes ataca los vasos capilares de la retina. La retina requiere una gran cantidad de oxígeno, y este oxígeno, mire usted, va por la sangre, ¿ya? Va por la sangre, y si hay una hemorragia, pues el tejido queda pues sin alimentos, porque por todos los alimentos nutrientes para las células, para los millones de células que hay en la retina, no va a llegar, ¿ya? Y eso va a presentar lo que se llama la retinopatía diabética, que cuando hay hemorragia pues se llama retinopatía diabética hemorrágica, que es la peor. O si el paciente tiene hipertensión arterial, la presión que se toma en el brazo, tiene una presión arterial muy elevada, se puede presentar lo que se llama la retinopatía hipertensiva. Mucho cuidado, pacientes que tienen hipertensión arterial, puede presentar retinopatía hipertensiva, que también va a producir alteraciones de la visión, pues se va a presentar hemorragias en la retina por la presión arterial elevada que puede tener el paciente. Me refiero a la presión que se toma en el brazo. Pacientes, por favor, que tienen alteraciones de la córnea, a veces tienen la córnea y le dicen, uy, mira que tienes ahí, está blanca tu córnea, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de pacientes que no ven con claridad porque la córnea está opaca y que requieren un trasplante de córnea, también le podemos hacer sus trasplantes de córnea también a un precio bastante económico, ya, trasplante de córnea. Pacientes que tienen carnosidad o ptericio, recuerden, la carnosidad o ptericio es un tejido anormal que se presenta generalmente en el ojito, en la parte más cercana a la nariz, esa es la región nasal. Entonces, cuando esta carnosidad va creciendo, va aumentando, va a llegar a la córnea y sigue avanzando, sigue avanzando. Entonces, el mejor momento para el tratamiento de la carnosidad o ptericio es la cirugía. No hay otro tratamiento, por favor, esto lo digo porque los pacientes que presentan la carnosidad o ptericio, lo único que hacen es ir a la farmacia a comprar gotitas que blanquean el ojo, ¿no? Y aparentemente ya están como sanos. No han curado nada, al contrario, estas gotitas, porque son vasoconstrictoras, es lo que se produce, ¿no? Que se presenta el ojito ya más claro, más blanquito. Señor, eso produce glaucoma, lamentablemente. Ya el abuso de esta gota produce glaucoma. Entonces, la mejor recomendación es que cuando ya la carnosidad está llegando a la córnea, hacer el tratamiento, y hacemos lo que se llama la plastilla conjuntiva, para que el paciente no llegue a la ceguera por el ptericio y invade la parte central, tapa la pupila, el paciente va a entrar en ceguera. Ya no hay que esperar eso, llegar el momento oportuno de hacer la cirugía. Es una cirugía rápida, ambulatoria, para gran beneficio de nuestros pacientes. También pacientes que tienen caída de párpado, pacientes adultos mayores principalmente que tienen caída de párpado, también le hacemos la cirugía para que el párpado no le traiga dificultades visuales. Una caída de párpado hace que el paciente esté levantando la cabeza para poder ver, ¿ya? Y eso va a traer problemas al caminar, hacer sus actividades. Entonces le hacemos la cirugía de párpados a precio bastante económico. Es una cirugía ambulatoria, con anestesia local únicamente. Pacientes que tienen lagrimeo, principalmente pacientes adultos mayores, son pacientes cuando presentan lagrimeo, lo primero que hacen es tocarse el ojito y lamentablemente se infectan. Pacientes que tienen lagrimeo hay que ver la causa. Una de las principales causas, ¿cuál es? Es la obstrucción de la vía lagrimal. Cuando la vía lagrimal se ha obstruido, la lágrima ya no drena fácilmente, porque a todos nosotros producimos lágrimas y no nos lagrimea. ¿Por qué? Porque esa lágrima va drenándose por la vía lagrimal. Pero si esta vía lagrimal está obstruida, entonces la lágrima ya no se va a drenar, se queda en el ojo y se llena y empieza otra vez a gotear el paciente. Entonces, ese lagrimeo, lamentablemente, a veces el paciente se toca, como le digo, el ojo y se produce infecciones. Para evitar eso hay que ver cómo se encuentra la vía lagrimal. Y si está obstruida, le hacemos un procedimiento que es rápido, ambulatorio, inmediato, que no es cirugía,
¿no es cierto? Se llama el sondaje de vía lagrimal. El paciente queda ya pues sin la molestia del lagrimeo. También para nuestros pacientes, especialmente jóvenes, que ya no quieren utilizar lentes de montura, pacientes de 20 años para arriba, ¿no? Que ya no quieren utilizar lentes de montura porque tienen astigmatismo, miopía, hipermetropía, les hacemos la cirugía con el símbolo láser para que ya no usen lentes. Ya también a un precio bastante económico. Entonces, miren ustedes pues la bondad que tenemos nosotros para nuestros pacientes, tanto jóvenes y adultos mayores. Cuando ustedes requieran una evaluación clínica oftalmológica completa con lo que es lo que hacemos, de principio a fin, ya, miren ustedes, el examen es completo, desde la parte externa, desde la agudeza, cómo ve el paciente, hasta la parte externa, la córnea, cómo se encuentran los párpados, las pestañas, ¿no es cierto? Y la parte interna del globo ocular, eso se llama evaluación clínica oftalmológica completa. Nos tienen que llamar a este celular, por favor, porque todas nuestras consultas son previa cita al 989-093-764. A ver, repita el número lentamente. 989-093-764. Nos pueden llamar a cualquier hora del día. Nosotros estamos ubicados en la misma avenida Arequipa, en la cuadra 1295, número 1295. Las consultas son previa cita, llamando, como le digo, a nuestro celular. Repita el número, a ver lentamente. 989-093-764. Para sus consultas también con nuestros médicos especialistas de Lima Salud, que también estamos ubicados en el mismo local. Estamos en la esquina entre Teodoro Cárdenas y Avenida Arequipa. Escuche, entre Teodoro Cárdenas y Avenida Arequipa, es un edificio de 8 pisos. Ahí estamos ubicados, somos Oftalmología Santo Domingo y médico especialista Lima Salud. También tienen que llamar a este teléfono al 989-093-764. Muy bien, les hablaron los doctores Yasser Montero y Sosimo Montero. Muy buenos días.